Buenas noches, máster. Nuestro grupo 4 está conformado por los compañeros Baño Lucio, Karen Lascano, Mayorga Alba, Medina Diana y quien les habla, Mendoza Carmen. Como introducción tenemos que el análisis técnico y normativo de los impuestos nacionales y municipales es esencial para entender cómo funciona el sistema tributario, sus complicaciones, sus implicaciones económicas y sociales y cómo se aplica la normativa vigente. El sistema tributario es esencial para la economía del Ecuador, permitiendo al Estado financiar servicios públicos mediante los impuestos, las tasas. La regulación tributaria es basada en la Constitución del Ecuador, por el Código Tributario y leyes específicas, como lo es la LORTI y su reglamento, otorgando a los municipios autonomías para crear impuestos. Entre los impuestos más importantes encontramos lo que es el impuesto a la renta, impuesto al IVA, impuesto a los consumos especiales. Esta recaudación contribuye a la educación, salud, seguridad, proveniente el desarrollo económico y social. Como segundo, hablando sobre la liquidación del IVA, se requiere realizar la declaración y pagar el impuesto mensualmente. A este se le deben deducir los créditos tributarios y retenciones de ser el caso, ajustando el saldo según las normativas de la LORTI y su reglamento vigente. Para el contribuyente Ceibas, S.A. calificado como agente de retención, tenemos un ingreso de 31.500 que fue producto de las ventas grabadas con la tarifa del 15% y una exportación de $100.000, la cual está exenta de impuestos. Pero la normativa nos dice que los exportadores pueden solicitar la devolución del IVA pagado en compras según el artículo 72 de la LORTI y 172 de su reglamento nos dice que aquellas dan derecho a crédito tributario. Por otro lado, las ventas con tarifas 15 según el artículo 52 de la LORTI se debe declarar. En este caso tenemos un IVA de $4.725 y de acuerdo con la resolución NAC 20.0061 se aplicaron retenciones por el valor de 1.507,50 centavos. Estas retenciones junto con el IVA nos generan un crédito tributario de las exportaciones o adquisiciones si hubiese. Afectan el cálculo del impuesto reducido, así la carga tributaria para el contribuyente. Y según analizando el artículo 159 del reglamento interno de la LORTI, el IVA debe liquidarse mensualmente con las tarifas del 15 y 0%, dependiendo de las operaciones. El IVA de las ventas al contado fue, en este caso, de $2.700. Este IVA debemos pagarlo en el mes siguiente a la declaración. Y el IVA que generamos por las ventas a crédito, que nos da un valor de $2.025, este IVA se debe declarar y pagarse en el mes subsiguiente a la declaración. A continuación, mi compañera. En el registro de las adquisiciones, como vemos en la tabla 2, analizamos las compras que están grabadas con tarifas del 15% que nos generó un total de egresos por 47.500. Pero también tenemos
dos transacciones con tarifa 0%, que es un servicio de transporte y una compra de suministro, dándonos como resultado un ingreso de 1.800. Aquellas están exentas de impuestos según el artículo 52 de la LORTI. Las compras que están sujetas al IVA son aquellas que involucran la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal. También nos establece que ciertas transacciones realizadas por contribuyente bajo el régimen RIMPE pueden estar exentas del IVA. Además, este artículo nos dice que es importante tener en cuenta que la aplicación del IVA puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada compra. En este caso tenemos un impuesto de 7.125. Por lo tanto, la resolución NAC 00061 nos especifica los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado en las compras que deben aplicar los agentes de retención al realizar compras de bienes y servicios. En tal caso, se efectúa un total de 555 por retenciones en las compras. Además, esta resolución define a los sujetos pasivos a los que no les realizará retención al IVA. Para la liquidación del IVA, el factor de proporcionalidad, como lo vemos en la tabla siguiente, se usa para calcular el porcentaje de IVA que corresponde a las ventas. Cuando la empresa realiza actividades tanto grabadas como exentas, lo que nos permite determinar el porcentaje adecuado del IVA aplicable y su deducción. Cuando el IVA en ventas es menor que al de compras, como lo tenemos aquí en nuestro ejercicio, el resultado de esto es un crédito tributario, acompañado por retenciones efectuadas en las ventas, que nos dio 5.932,50 centavos. Por lo tanto, se efectuaron retenciones en compras por 555, monto que se debe declarar y pagar al SRI. A continuación presento el formulario 104, que es donde se declara la liquidación del IVA. El 401 se debe insertar el valor de las ventas sin activo fijo, que es de 31.500. En el 411, el mismo valor, el 421, se saca el 15% de IVA, que es 4.725. Tenemos también una exportación que es 100.000, que no generó IVA. En el 409 y 419 es la suma de los dos, que son el valor bruto y el valor neto. En el casillero 480 se carga automáticamente por el formulario. Este valor, ya a lo que uno llena los casilleros que hablé anteriormente, el mismo formulario es automático, se llenan estos valores, que es el IVA. El 484 es el IVA generado en las ventas al contado, que es de 2.700, y también sería el impuesto a liquidar en ese mes. El 485 también es automático. El 111 es el total de comprobantes de venta emitidos. Son 4 que están emitidos y hay 2 anulados. Ahora vamos a la parte de compras. El casillero se llena con el valor total de compras, que es de 7.500, sin incluir la importación. Aquella la registramos en el 504. El 507 es el valor del transporte por 1.500. Y el 508 por el suministro de $300. Ambos están exentos. El suministro, por lo que es una persona RIMPE, y el transporte también es del 0%, así como lo tenemos en el artículo, tal como expliqué anteriormente. El 609 es el valor de retención de las ventas, que es 1.507,50. Lo que es el casillero 615 y 616 son por adquisiciones e importaciones. Y el 617 es de 1.507,50. Acá vemos donde agente de retención del impuesto al valor agregado,
tenemos todas las retenciones del 10%, 20, 30, 50, 70 y 100%. Por lo que, como nosotros en el ejercicio anterior tenemos una retención que es del 30%, que es 225. Tenemos otra que es del 70%, 105. Y retención del 100%, que es 225. Entonces, total a pagar es 555. A continuación, mi compañero. Determinación de la utilidad contable del ejercicio. A esta utilidad operativa le sumamos los otros ingresos obtenidos durante el periodo fiscal que están exentos de impuestos según el artículo 9 de la LORE. Sumamos los otros ingresos que incluyen dividendos recibidos de sociedades nacionales, ventas ocasionales de inmuebles, sucesiones y otros, y aportes de organismos, etc. El total de estos otros ingresos es de 93.000. Al sumar estos ingresos a la utilidad cooperativa, obtenemos la utilidad contable del ejercicio, que es de 147.000. La suma de estos otros ingresos es de 93.000. Al añadir estos ingresos a la utilidad operativa, obtenemos la utilidad contable del ejercicio, que asciende de 147.000. Esta utilidad refleja el beneficio total de la empresa antes de aplicar cualquier ajuste fiscal. Ahora determinamos la participación de trabajadores. Según el artículo 36 de la LORTI, calculamos la participación de los trabajadores, que corresponde al 15% de la utilidad contable del ejercicio. Este porcentaje se aplica para asegurar que los trabajadores reciban una parte justa de los beneficios generados por la empresa. En nuestro caso, esto resulta en una participación de 22.050. Al restar esta cantidad de la utilidad contable, obtenemos la utilidad antes de los impuestos, que es de 124.950. En este paso realizamos los ajustes necesarios según el artículo 28 y el artículo 26 de la LORTI para determinar la base imponible. Primero restamos la participación de trabajadores, que es 22.050, y las otras restas exentas, que es 43.000, conforme al artículo 28. Luego sumamos los gastos incurridos para generar ingresos exentos, que es 39.660,86 centavos, y la participación a trabajadores atribuibles a unos ingresos exentos, que es $500,87. Finalmente, sumamos los gastos no deducibles de $21.000 según el artículo 46 de la LORTI. Esta suma de estos ajustes nos da una base imponible o utilidad gravable de 143.111,73 centavos. Esta base imponible es la cantidad sobre la que se calculará el impuesto a la renta. Ahora calculamos el impuesto a la renta. Finalmente aplicamos la tarifa del impuesto a la renta del 25% según lo estipulado por la normativa tributaria vigente a la base imponible de 143.111,73 centavos. Esto nos da un impuesto a la renta causado de 35.777,93 centavos. Este es el monto que la empresa debe pagar como impuesto sobre la renta. En resumen, a lo largo de este proceso hemos aplicado diversos porcentajes y normas establecidas por la LORTI para calcular de manera precisa y justa los impuestos de la renta. Para determinar el impuesto a la renta que una empresa debe pagar, es crucial seguir un proceso detallado y ajustado a las normas tributarias vigentes. En este análisis observamos los cálculos paso a paso, incluyendo la utilidad contable del ejercicio, la utilidad operativa, otros ingresos, la participación de los trabajadores, la base imponible y finalmente el cálculo del impuesto a la renta causado a lo largo de este proceso. Aplicamos porcentajes específicos, usamos tablas y nos basamos en artículos específicos de la LORTI. Determinación de la utilidad contable del ejercicio. El primer paso en nuestro análisis es revisar las ventas totales de la empresa, que ascienden a los 1.800. En este monto representa todos los ingresos generados por la empresa a través de la venta a sus bienes o servicios durante un periodo fiscal. A continuación restamos el costo de ventas, que es de 1.250. Este costo incluye todos los gastos directos asociados en la producción de los bienes vendidos por la empresa, tales como materiales y manos de obra. La diferencia entre las ventas y el costo de ventas nos da la utilidad bruta, que es de 550.000. La utilidad bruta es una medida fundamental, ya que indica la rentabilidad básica de la empresa antes de considerar otros gastos operativos. Determinación de la utilidad operativa. Seguidamente,
Consideramos los gastos operativos necesarios para mantener las operaciones diarias de las empresas. Según el artículo 10 de la LORTI, estos gastos son deducibles y se consideran necesarios y proporcionales para generar ingresos gravables. Estos incluyen gastos administrativos, alquiler de bodegas, mantenimiento de flota vehicular, honorarios profesionales, servicios básicos, sueldos y salarios, y gastos médicos para empleados, consultoría en el desarrollo organizacional, arriendo operativo, gastos no deducibles, multas por incumplimientos normativos, gasto de ventas, fletes y transporte, costo de almacenamiento, gasto de aduanas, deterioro de inventarios y comisiones. La suma total de estos gastos operativos es de 496.000. Al restar estos gastos de la utilidad bruta, obtenemos la utilidad operativa, que es de 54.000. Este cálculo muestra cuánto gana la empresa después de cubrir todos los costos operativos necesarios para mantener las actividades. Muchas gracias. Impuesto vehicular motorizado. Este es un tributo anual que grava la propiedad de vehículos. Este impuesto lo gestiona el Servicio de Rentas Internas. Lo encontramos en el artículo 539 de la COTAD. Una vez ubicado el valor del avalúo, que es de 18.000, en la tabla vemos el rango correspondiente, que es de 16.001 centavos. A esto tendremos una fracción excedente de 1.999. A esto le aplicamos el porcentaje de la fracción excedente, que nos da un valor de 79,96. Y le sumamos la fracción básica de 260 y tendremos el valor del impuesto a pagar, que es de 396 centavos. Impuesto que debe ser pagado en el cantón donde se encuentra registrado el vehículo, porque así lo establece el artículo 542 de la COTAD. Y en el artículo 541 nos habla de las excepciones. ¿Qué vehículos no va a pagar impuestos? Los vehículos de Cuerpo Bombero, de la Cruz Roja y de las ambulancias. Como conclusión, de los 3 impuestos que hemos hablado, son esenciales para el financiamiento de las políticas públicas, cada uno con características particulares. El IVA se basa en el consumo, el impuesto sobre la renta se basa en las ganancias y el impuesto vehicular está vinculado a la propiedad de vehículos. Todos tienen un impacto directo o indirecto en la vida económica y social de un país, y su correcta administración es clave para el bienestar colectivo. Muchas gracias.